las 11:30. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Se escucha perfecto. Sí, se escucha perfecto. Sí, Bueno, sí, muy se bien. escucha bárbaro. Ok, entonces les pido que mientras no hagan intervenciones, tengan apagados los micrófonos. Vamos a trabajar hoy sobre el capítulo, la unidad cuarta de este programa de teóricos, que le he llamado el decir en análisis. El decir en análisis, comenzando por un capítulo, por un subcapítulo, por un punto que es de la pasión del significante, o sea, del padecer el significante, al decir como acto. Dos cosas bien opuestas, ¿sí? Una cosa es padecer lo que nos dicen los otros, los padres, los que nos dirigen, los que nos comandan, los que nos juzgan, etc. Y otra cosa es el decir como acto propio, incluso me gusta llamarlo, ya lo he dicho aquí, me gusta llamarlo el acto propio del ser hablante, el acto por excelencia del ser hablante. Tan es así que Lacan llega a decir, lo voy a comentar luego, que todo acto para el ser hablante, todo acto tiene lugar de un decir. Que no hay acto que no pase por un cierto decir, que para que sea acto tiene que además decir, o sea, un cierto uso del significante que además Lacan agrega un decir que transforma el sujeto, que cambia el sujeto. Por eso es un acto. Bueno, vamos ahora, siguiendo la guía de lectura que yo colgué en el campus de la cátedra, voy a tomar ahora entonces algunos puntos. La oposición de la que vamos a partir, entonces, ya la hemos mencionado, es por un lado el paciente, entendido como el que padece, y por otro lado el acto, que es otro empleo, otro uso, otra posición respecto del significante, respecto del lenguaje. El paciente, entendido como el que padece, es el que sufre diversamente de las exigencias del significante, eso que llamamos técnicamente demandas, que en francés es un término más común que en español, ¿no? Aquí la demanda suele ser algo más que tiene un estatuto jurídico en general, mientras que las exigencias del significante pasan por los pedidos, los mandatos, las exigencias, las conminaciones del otro. Es un campo bastante amplio. Y por otro lado, la demanda en francés tiene también el sentido, cubre el campo semántico de preguntar. O sea que ya ven que de una demanda se pueden hacer distintas cosas en un trabajo analítico. Se empieza por el pedido, la queja, etcétera, etcétera, distintas modalidades. Puede terminar siendo una pregunta que sea algo un poco más interesante para dirigirle al otro. Entonces, el paciente inicialmente es el que padece diversamente de las exigencias del significante y que las padece en el cuerpo, bajo la forma de la neurosis, bajo la forma de la perversión o bajo la forma de la psicosis, que son los tres grandes tipos clínicos del psicoanálisis, que si bien las cosas evolucionan, cambian, hay distintas situaciones de renovación de los discursos, de renovación de la civilización, etcétera,
que parecería que estas categorías a lo mejor están un poco pasadas de moda, pero la verdad es que para nada. Cuando uno tiene que recibir a alguien y escucharlo, y se trata de eso, de escucharlo, estas categorías de neurosis, perversión y psicosis siguen siendo claves para poder darle la palabra, de la manera que conviene, de la manera que les resulte más sencillo, de la manera que les permita ubicar más fácilmente su síntoma entendido no como lo que nosotros juzgamos desde afuera que es su síntoma, su patología, sino eso que él padece, que él diagnostica como su propio padecimiento. ¿Mm? Entonces, hola, ¿se escucha? Ahí te escuchamos, sí. Ok. Entonces, el paciente es el que sufre diversamente exigencias significantes en el cuerpo, en el mejor de los casos, neurosis, perversión, psicosis, o directamente en el organismo. ¿Mm? Cuando algo del cuerpo no funciona bien, el cuerpo como protección, el cuerpo como conjunto, el cuerpo como esa unidad imaginaria, simbólica, real, que, que no es solamente imaginario, ¿no es cierto? No es solamente un conjunto imaginario. El cuerpo es algo que implica los tres registros eh, y que en cierto sentido funciona como una burbuja, una coraza, como quieran llamarle, un frasco, algo que nos protege de la incidencia directa del significante sobre el organismo, sobre el órgano. El significante puede tener un efecto lesivo, como las experiencias de Pavlov, que alguna vez habrán estudiado, imagino, un efecto de lesión sobre el órgano. En ese tipo de efectos mal llamados psicosomáticos, muy mal llamados, ya que de psico no tienen nada. Es lesión del órgano por el significante sin ninguna mediación psíquica y sin la protección de eso a lo que llamamos cuerpo. Esa superficie de inscripción, esa superficie de protección a la que llamamos cuerpo. Entonces, el cuerpo es el saco simbólico imaginario real que protege los órganos de la incidencia directa de la mortificación del lenguaje, escribí acá. Eso del lado entonces del paciente padeciente, del que padece. En el otro extremo de la incidencia del significante o del vínculo de la relación con el significante, está la posibilidad, siempre al alcance del ser hablante, de una posición diferente en relación al significante, que es distinta de padecerlo. El otro polo es el del acto, entonces, el del decir, que según Lacan siempre, les decía, tiene lugar de un decir. El acto siempre tiene lugar de un decir cuyo sujeto cambia. No hay acto que no implique el decir, y el decir, a su vez, en sí mismo puede situarse como el acto propio del ser hablante, en los términos en que un filósofo como Tomás de Aquino habla del acto propio de tal o de cual. El acto propio del ser hablante es el decir. Ahora bien, entre el paciente, caso A, digamos, y su resolución en acto, caso B, que sería algo así como lo ideal, sería si todos fuéramos capaces de actuar o de decir lo que concierne a nuestro deseo y podemos articular socialmente, no sería necesario un análisis. No seríamos ni neuróticos, ni perversos, ni psicóticos. Ni tampoco tendríamos efectos psicosomáticos, o efectos mal llamados psicosomáticos, efectos directos, lesivos del significante sobre el órgano. Entre el paciente, entonces, posición A y su resolución en acto, como hay muy pocos que pueden utilizar la situación de poder decir, de poder actuar, entonces
se necesita muchas veces de un tratamiento, de una interpretación, de una terapia, la que sea, y en particular el análisis es la forma más tal vez esclarecedora de la relación de las dificultades que tiene el paciente en pasar a decir. En el capítulo 10, comentario un poco al pasar, pero que después va a ser central en la segunda parte de la reunión de hoy, en el capítulo 10 de Inhibición, Síntoma y Angustia, Lacan, comentando cosas que ustedes ya han trabajado seguramente con el profesor Mazzucca, Freud, perdón, dice, la angustia es la reacción frente al peligro. Y por cierto, no cabe desechar la idea de que si el efecto de angustia ha podido conquistarse una posición excepcional dentro de la economía anímica, tiene mucho que ver con la naturaleza del peligro. La angustia es peligro, es señal de que algo importante puede ocurrir. Ahora bien, los peligros son comunes a los seres humanos, ¿no? El decir es peligroso, ¿eh? El acto es algo peligroso. Puede uno equivocarse, puede uno hacerlo en el peor momento, puede hacerlo en un momento en que justamente no era el mejor momento para decir o para actuar. Puede incluso terminar siendo un acto delictivo. Los peligros son comunes a los seres humanos, los mismos para todos los individuos, pero lo que nos hace falta y no tenemos es un factor, dice Freud, que nos permite entender cómo se seleccionan los individuos capaces de domeñar, de someter, de hacer algo con el efecto de angustia o con el afecto de angustia. A pesar de su particularidad, digamos, ¿quiénes pueden hacer algo con eso resueltamente? Y, en cambio, ¿quiénes están destinados a fracasar en esa tarea? Entonces, la mayor parte de los padecientes no resuelven directamente sus cosas, no resuelven directamente mediante su decir, mediante su accionar. Por eso es que el trabajo analizante es algo que podemos ubicar justamente entre el que padece y el que actúa. El analizante, al mismo tiempo, contradictoriamente, actúa y padece, las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso lo ubicamos, lo podemos situar perfectamente con la S tachada, más que tachada, la S divisoria de Lacan, ¿no? El sujeto dividido es el analizante que actúa y padece al mismo tiempo. En los distintos ejemplos que ustedes pueden tomar, más fácilmente a lo mejor de la neurosis obsesiva, que por un lado tiene la pulsión de hacer algo y por otro lado, contradictoriamente con eso, se inhibe porque piensa que los padres pueden enterarse de sus pensamientos, etcétera, etcétera, en el ejemplo del hombre de las ratas, ¿no? Entonces, todo el tiempo está en la duda, va y viene, va a actuar y retrocede. En el caso de la histeria, el ejemplo freudiano típico es el de la mujer, el hombre que seduce y que por un lado tiende a desnudarse y por otro lado a volver a vestirse porque no termina de decidirse en cuanto a lo que tiene que ver, en ese caso, con un encuentro sexual con el partener. El analizante entonces es ese que ni padece del significante solamente, padece el significante pero no solamente, ni tampoco se resuelve a decir sí o no a lo que quiere. Y entonces allí en el trabajo analizante que transcurre entre quien consulta como paciente y quien a lo mejor finalmente se resuelva a terminar su análisis a una parte por lo menos de sus síntomas, disolverlos, resolverlos, poder decir, poder hablar más libremente. Entre una cosa y la otra se sitúa el trabajo del análisis, la tarea del análisis,
que es una actividad contradictoria, divisoria, donde todo el tiempo está en juego no la fantasía que borra al sujeto, sino el síntoma. El síntoma, que es la forma más patética, más que hay que resaltar, decía Freud, que hay que hacer existir de una manera más fuerte, que hay que hacer que exteriorice todas sus formas contradictorias, sus formas que lo llevan en algún momento a manifestarse bajo la forma clínica de lo imposible de soportar. Y es ahí cuando tiene más chance de resolverse, cuando se revela como imposible de soportar. Entonces, el síntoma en el trabajo analítico se revela al mismo tiempo como padecimiento y como participación activa en la constitución y en la continuidad del síntoma, como se nota también en la segunda parte del tratamiento de Dora, por ejemplo, cuando Freud de alguna manera le pide que explique cómo ella ha participado en la situación sintomática de la que padece. Bien, vamos ahora al capítulo 4 de la dirección de la cura, puntos, como les he anunciado, 4.7 a 4.9, donde Lacan describe justamente el pasaje del significante que oprime al sujeto en el trabajo analítico a una palabra más libre, a una palabra resolutiva, y lo dice de esta manera, que ya mencioné la vez pasada, pero creo que vale la pena recordarlo, revisarlo, cuando dice: el sujeto invitado a hablar en el análisis no muestra en lo que dice, a decir verdad, una gran libertad. No es que esté encadenado solamente por el rigor de sus asociaciones, esa estructuración inconsciente que hace que no pueda decir lo que quiere, que vuelva a lo mejor a decir siempre lo mismo, que no pueda innovar, que no pueda decir algo diferente. Sin duda, esos encadenamientos le oprimen, pero es más bien, lo que limita su libertad, es más bien que esa palabra supuestamente ofrecida como libre, podría desembocar efectivamente en una palabra libre, en una palabra plena, dice aquí Lacan, que le sería penosa, porque tironearía del nudo hasta romperlo, del nudo estructural hasta romperlo, hasta producir un cambio en la estructura. Y nada más temible que decir algo que podría ser verdad, dice en este momento Lacan, tal vez, pero verdad van a haber connotado con un matiz de certeza. Nada más temible que decir algo que podría ser verdad, porque podría llegar a serlo del todo, si lo fuese. Y Dios sabe, apelación irónica de Lacan al sujeto supuesto saber, Dios sabe lo que sucede cuando algo, por ser verdad, no puede ya volver a entrar en la duda. Cuando una palabra, justamente por ser libre, ha cometido un acto, ha pasado a un decir irreversible. Ya no se puede volver atrás. Una vez que se dijeron ciertas cosas, que se dijo alguna cosa, ya no se puede volver atrás. Eso pasa en los análisis, eso pasa a veces sin los análisis también en la vida. Que uno dijo algo que cambió la relación de la pareja, que rompió, por ejemplo, un vínculo con un amigo, con una amiga, en un trabajo, en un vínculo de pareja, en cualquier otro tipo de vínculo social. Ahora, Lacan continúa diciendo: me parece oír ya que algunos pillos murmuran de mis análisis que son intelectualistas, ¿no? O sea que llevarían totalmente por la vía de la palabra a una liberación donde se podría decir lo que uno quiera y libremente. Y sin embargo, dice Lacan, yo soy el primero en preservar lo indecible. O sea que también está lo que no se llega o lo que no se puede o lo que no conviene decir. Por ejemplo, en el seminario aún, el seminario sobre lo femenino de Lacan, el seminario 20,
seminario Angkor, Lacan dice que hay cosas que no conviene, que non, usa un término latino que non decet, no conviene, no es decoroso, no, por alguna razón no está bueno decirlo. Eh, y bueno, luego va a explicar un poco más sobre eso, de qué es lo que no conviene decir, y tenemos que avanzar un poco sobre eso. Pero sigamos por ahora Lacan en el capítulo 4.7, diciendo que él preserva lo indecible porque es más allá del discurso, más allá del bla 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 del discurso, donde se acomoda nuestra acción de escuchar, que muchas veces, en tanto analistas, es una acción silenciosa, es un permanecer en silencio, un permanecer escuchando. Y lo que escucho, dice, no es algo del orden de lo que podría escuchar un médico, ocultar la resistencia, la tensión, los opistótanos, la palidez, la descarga adrenalínica, etc. Sino que lo que escucho es del orden del entendimiento, que está traducido problemáticamente al español porque entendre en francés es al mismo tiempo escuchar y entender. Pero un entender que es de articulación significante y no de comprender. No es algo que facilite la dimensión del, ya, no del insight, de lo que Lacan toma de los fenomenólogos alemanes que hablan de la experiencia del el Aha-Erlebnis en alemán, ¿no? La vivencia del ¿no? El psicoanálisis no va mucho por ahí. El psicoanálisis no va mucho por la toma de conciencia. El entendimiento no me obliga a comprender, porque comprender detiene el desciframiento y más bien necesitamos continuar avanzando en la exploración de las coordenadas, de las referencias inconscientes del sujeto. Un análisis no se detiene en 3 sesiones o en 4, como a veces pasan las entrevistas, que en 3 o 4 sesiones se aclaran algunas cosas para quien consulte suficiente y ya, y en realidad el análisis no empieza. Entonces, Lacan aquí ubica en esa indecible, en un escuchar que pasa muchas veces por el callar. Un callar que puede ser frustrante, porque el analizante pide algo, pide aunque sea que le responda, pero al mismo tiempo sabe que si le respondieran no serían más que palabras, como las que puedo obtener en cualquier otro lado, si consulta con un sacerdote, con una bruja, con una amiga, con algún familiar, etc., va a obtener palabras que a lo mejor no es lo que está buscando, no es la solución. Ni siquiera seguro que me agradecería si fueran buenas palabras, ¿no? El analista puede decir buenas palabras, puede tener una relación sugestiva con el analizante y ser un buen analista, entre comillas, pero eso no garantiza que haya realmente un efecto analítico. Es más bien cuando aparezca el analista como objeto malo kleiniano, cuando ocupe el lugar de causa del deseo más bien en silencio, cuando algo del orden propiamente del análisis puede empezar a ocurrir y cuando el síntoma justamente en lugar de aliviarse en ese momento más bien se agrava, el sujeto lo padece más en ese momento. Pero se necesita, como dice Freud, que ese padecimiento se haga presente en transferencia de una manera bien nítida para que a lo mejor pueda resolverse. Esas palabras, entonces, que el analista no le da, en cierto sentido no me las pide porque demanda, pero ¿qué es la demanda? Es un pedir que no necesariamente tiene un objeto directo. Pedir consejo, pedir cualquier otro objeto directo, ¿no? De la demanda. Esas palabras tal vez no me las pide, me pide y ahí pone unos puntos suspensivos que en Lacan son claves. En Lacan los puntos suspensivos, el casillero vacío, podríamos decir,
como en lógica, como la lógica ya desde Aristóteles, es decisiva, ¿no? En ese lugar uno pone una variable, o pone puntos suspensivos, o pone un paréntesis. Me pide puntos suspensivos, me pide en cierto sentido nada, por el hecho de que habla, su demanda es una demanda intransitiva, no supone ningún objeto. ¿Eh? Es frustrante por naturaleza. ¿Eh? El hecho mismo de pedirle al otro lo que en realidad podría realizar yo, a lo mejor con el incentivo del deseo del otro, pero pedir permiso, pedir consejos, pedir que otro me solucione, pedir que otro me alcance lo que yo tengo casi al alcance de la mano, todos esos pedidos son neurotizantes, por lo menos. Son neurotizantes y no llevan al sujeto por la vía de la realización del deseo. Entonces, la demanda es en sí misma frustrante. La demanda es, Lacan dice, es la demanda misma el agente de la frustración. Cada vez que demandamos nos frustramos. El otro no puede satisfacernos. Si le pedimos al otro, no sé, algo del orden del amor, algo del orden de la satisfacción sexual, esas cosas en realidad no se piden. Se generan por metonimia, se generan con un gesto, una sonrisa, una flor, no sé, otra cosa. Su demanda, continúa Lacan, a ver, sigo leyendo más o menos literalmente, por supuesto su petición, su pedido, se despliega en el campo de una demanda implícita, aquella por la cual está ahí. Hay una demanda implícita que es la de, bueno, de que si consulta a un analista, a un psicólogo, a un médico, la demanda es la de curarlo, la de cuidarlo, la de resolver sus síntomas. O también puede ser hacerle conocer el psicoanálisis, hacerlo calificar como analista. Pero esa demanda, él mismo lo sabe, el analizante, puede esperar. Su demanda presente, actual, no tiene nada que ver con eso. Incluso no es la suya, porque después de todo, soy yo quien le ha ofrecido hablar. El sujeto solo aquí es transitivo, ¿no? En realidad el analista le ofrece que diga lo que se le ocurre y entonces el analizante se pone a demandar, pero a pedido, a demanda del analista, ¿no? Es una confusión, en cierto sentido, un poco estafadora, si quieren, que pone en marcha el análisis y que lleva a que el neurótico, también el perverso, también el psicótico, se pongan a pedir cosas que en realidad de alguna manera le han sido ofrecidas por el analista. Con la oferta he creado demanda, dice Lacan, jugando con las leyes del mercado. Pero bueno, si algún valor tiene esa oferta, es que la regla analítica es el motor de la transferencia, o sea, de cierta actualización de la relación que tiene el sujeto con el significante, que es de indecisión, de padecerlo, etcétera, etcétera, y para eso se necesita que todo el campo sintomático venga a converger ahora en la relación con el objeto analista. Conferencias 27 y 28 de Lacan, o recordar, repetir, elaborar, esos distintos lugares donde Freud dice que todo el campo de los síntomas pasa al vínculo con el analista, porque eso puede tener una eficacia resolutiva en el momento en que, si los síntomas o una parte de los síntomas pasaron al analista, una vez que uno se desprende, se separa del analista, le deja al analista los síntomas, podríamos decir, se va curado. Exagero un poco. Capítulo 4.9, el analista, en definitiva, ¿qué le da? Le da nada, le da el lugar vacío de un objeto, el objeto causa del deseo, y sin embargo, eso que le da tiene un valor,
tiene un valor y por eso le pagan por nada, pero algo genera, algo causa. Y luego habla de la presencia del analista, una presencia que puede ser silente, silenciosa, pero que si algún valor tiene es que implica el acto del analista, que es la acción de escuchar. La acción de escuchar como condición de la palabra. Y esto es algo que puede tener en la vida de alguien un valor totalmente novedoso, ¿no? A mí me suele pasar de encontrarme con gente grande o no tan grande, no sé, me ha pasado últimamente con chicas de 18, 20 años que llegan y que después de un tiempo de entrevistas cuentan cosas que en realidad nunca le dijeron a nadie, cosas fundamentales, cosas importantísimas que condicionaron toda la estructura de su vida hasta ese momento, que condicionaron su silencio, su mordaza, sus síntomas, su imposibilidad de hacer distintas cosas, su timidez, su estupidez incluso, ¿no? ¿Y por qué no lo dijeron antes? Y tal vez porque no tenían a nadie que les ofrezca la posibilidad de escucharlas, ¿no? De preguntarle, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te llevó a eso, ¿no? Es muy impactante eso, ¿no? Encontrarse con gente que en su vida ha sido escuchada, ¿no? Y bueno, disculpen, pero esto pasa incluso después de que a lo mejor estuvieron en tratamiento con un psicólogo o una psicóloga durante años, pero nunca contaron eso. O sea, nunca se encontraron ante alguien que les ofrezca la escucha de una manera tal que se sientan autorizados a hablar realmente. Entonces esa acción de escuchar, condición de la palabra, dice Lacan, es algo que, bueno, se necesita allí un analista que de alguna manera haya pasado por su propio análisis, haya llevado su propio análisis hasta las últimas consecuencias, haya terminado su análisis en lo posible y bueno, sepa que la regla fundamental tiene consecuencias y que lleva una palabra más libre, que también tiene la desventaja de que es irreversible. Después de que uno terminó su análisis, realmente no quiere saber más nada con analizarse. Ya llegó a un punto en que si tiene algo que quiere decir, lo dice, o busca las condiciones para decirlo. No lo va a decir de una manera que le vaya en contra, justamente porque sería contradecirse, o buscar la manera de hacer que los otros contradigan lo que uno quisiera activar, justamente. Entonces, allí hay algo que se aprende en el análisis, que buscar la manera de, Lacan le llama, en lugar de maldecir, bien decir. Decir bien. Decir bien es un decir acorde a la estructura, acorde al inconsciente, acorde al deseo indestructible que habita en nuestro inconsciente y que de alguna manera esperó a lo mejor durante bastante tiempo para que podamos realizarlo con nuestro actuar o con nuestro decir. Respecto de la acción de escuchar, que puede ser silente, eh, que puede ser condición de la palabra, ¿por qué, pregunta Lacan, exigiría la técnica que la haga tan discreta si no fuese justamente eso, ¿no? Condición de la palabra? A lo mejor más tarde esa presencia será notada, ¿no? A lo mejor durante un tiempo pasa, ¿no? Que los analizantes se quejan de que el analista habla poco o que lo que le dice es nada, es insuficiente, no están satisfechos, siguen tan insatisfechos como cuando llegaron, ¿no? Y a lo mejor es más tarde cuando esa presencia será notada, ¿no? A veces pasa esto, pasa algo que me pasó a mí personalmente, que les puedo testimoniar de eso, que uh, tener más de una experiencia de análisis, ¿no? Y una primera muy exitosa, pero bueno, que se terminó porque mi analista se fue a vivir a otro lugar, ¿no? Tuvo que irse de Argentina. Después
pasar a otra experiencia de análisis donde el analista durante varios años sentía que no me dijo nada, ni que me sirva ni que no me sirva. Me fui igual que como había llegado, igual de insatisfecho. Después tuve otra experiencia de análisis donde el analista hablaba mucho, ¿no? Hablaba tanto que casi no me dejaba hablar a mí, ¿no? De todas maneras me sirvió ese análisis porque es el caso de una persona que puede hablar mucho sin decirlo todo, ¿no? Que tiene un decir a media siempre, ¿no? Nunca termina las frases. Actualmente es una amiga y siempre la cargamos porque decimos, por favor, termina alguna vez la frase, ¿no? Eh, pero bueno, hablaba mucho, en algún momento se ve que se angustió con cosas que yo traía y no se la bancó, y en fin, tuve que terminar mi análisis, mi último análisis definitivo, y no quiero saber más nada con volver a analizarme, hace ya bastante tiempo, con una lista que casi no hablaba, ¿no? Que de vez en cuando tiraba alguna interpretación más o menos irónica, y no mucho más que eso, pero me permitió un final bien conclusivo, bien convincente para mí. El sentimiento más agudo de su presencia, dice Lacan, continúa Lacan, está ligado a un momento en que el sujeto no puede sino callarse, es decir, que retrocede incluso ante la sombra de la demanda, ¿no? Es un párrafo un poco, a mí me llevó tiempo entenderlo, casi indescifrable, ¿no? El sentimiento más agudo de la presencia está ligado a un momento en que el sujeto, el analizante, no puede sino callarse, es decir, que retrocede incluso ante la sombra de la demanda. Por supuesto que tiene que ver con ese momento en que al sujeto no se le ocurre nada, dinámica de la transferencia en Freud, u otros lugares donde Freud lo destaca, pero que también tiene que ver con la fórmula de la pulsión en Lacan, que a ver si la encuentro y la puedo compartir con ustedes. A ver, voy a Zoom y pongo acá compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. ¿Me puede, Antonella? Gabriel, ¿querés que...? Sí, te paso la función de anfitrión, dale. Ok, dale, gracias. Porque no sé si... Bueno. ahí vamos. A ver ahí. ¿Ven la pantalla ustedes? No todavía. Ahora sí. Sí. Sí, ven el famoso grafo del deseo de Lacan, que a lo mejor lo han alguna vez trabajado en algún curso, en alguna materia, a lo mejor no. Hay un lugar del grafo que podríamos, rápidamente podría introducirlo de este modo, que el sujeto bruto de la necesidad, que es el de esta línea, ven el cursor que es la línea de la necesidad, en algún momento se encuentra con el otro de la demanda, que le transforma, que le interpreta su necesidad, su llanto, como de un modo más o menos adecuado, como una demanda, como una exigencia significante. Por ejemplo, el bebé llora porque porque tiene sueño, porque quiere comer, porque está mojado, porque quiere mimos, distintas cosas. Bueno, y en parte, si la madre es suficientemente buena en términos de Winnicott, de alguna manera va a encontrar una interpretación que en parte satisfaga al niño. Pero hay una parte de esa necesidad que no va nunca a ser completamente satisfecha por la demanda, que es frustrante, ¿recuerdan lo que les decía recién? Que tiene algo de frustrante por naturaleza. De manera que hay una parte de la necesidad que va a brotar, va a resurgir más allá del encuentro con el otro, bajo la forma del deseo, de un deseo siempre más o menos insatisfecho, siempre más o menos indestructible, que va a insistir más allá de todo lo que se pueda demandar y de todo lo que pueda satisfacer el otro. Ahora, esa demanda, ese deseo que viene de la línea de la necesidad,
en algún momento se encuentra con esta otra línea de la demanda, que es la demanda inconsciente, que es la otra interpretación de la demanda. Si en el piso inferior es demanda de necesidad, demanda de comida, de bebé, de biberón, del sueño, de lo que fuere, por otro lado, hay otra interpretación de la demanda inconsciente que es demanda de amor, demanda de mimos, demanda de reconocimiento, demanda pulsional, o sea que aquí el sujeto se confronta con significantes que son impronunciables, que son exigencias impronunciables porque son las exigencias propiamente pulsionales, ¿no? Y el sujeto aquí se calla, se tacha, se borra completamente ante la sombra incluso de una exigencia significante, que sería la de hacerse chupar, hacerse cagar, hacerse mirar, hacerse las distintas formas de la demanda en lo que tiene de más pulsionante y en lo que la pulsión es ese límite entre lo que se puede articular con el lenguaje y lo que se introduce en el organismo como algo ligado a eso que hace de las demandas nuestros límites, ¿no? Esos agujeros de la demanda, que son los agujeros palpebrales, los agujeros esfinterianos, que tienen que ver con lo anal, con lo oral, la boca puede abrirse y cerrarse, puede o no querer comer, eh, la, el esfínter palpebral que se puede cerrar y uno puede querer no ver, puede no ver, puede no querer ver, y también se puede no querer decir y cerrar la glotis, cerrar las cuerdas vocales, mejor dicho. Hay un solo orificio que no se puede cerrar. Hay un solo orificio que no se puede cerrar, que ya saben cuál es la oreja, ¿no? La oreja es el único orificio que no se puede cerrar y es por eso que somos tan sensibles al decir y por eso es que es lo primero que aprendemos a reprimir. Aprendemos a no escuchar. Tenemos que aprender a no escuchar. Tenemos que aprender a no escuchar a la madre primero, al padre luego, a la maestra luego, a los distintos otros que nos injurian, que nos dicen cosas que no queremos saber nada. Y realmente aprendemos a no escuchar. El inconsciente es eso, es nuestro saber no escuchar. Porque hay un esfínter que no funciona, que es el del oído, justamente. Entonces, como habrán visto, hay entonces distintos usos de la S tachada. La S de la división sintomática que aparecería por acá abajo, no la tengo acá dibujada. Bueno, Lacan la termina poniendo acá, en el lugar donde el significante, todo el recorrido del significante, todo el recorrido del viviente a través de la maquinaria formal del lenguaje o del discurso, termina impactando de un modo tal que realiza un ideal que, como todo ideal, es divisorio, es imposible, es deprimente, es el ideal de lo que fuere, de la raza aria, de la masculinidad, de la femineidad, de la belleza, de la sabiduría, de la perfección, todos ideales inalcanzables que nos dividen, que son en definitiva superyoico, y el ideal es una de las dos partes fundamentales del superyo según Freud, ¿no? Entonces, el S tachado acá, o la S tachada, es la del síntoma, la del sujeto dividido, la del sujeto desgarrado por su relación con la maquinaria formal del lenguaje. En la pulsión, en cambio, el sujeto se calla, el sujeto allí no está dividido, el sujeto se calla ante la sombra de una demanda y podría ser que haya un uso pulsional por el cual el deseo es actuado, dirá Lacan, en el circuito de la pulsión, a condición de encontrarse con cierta forma del otro, que es un otro dividido, un otro fallado, un otro al que le falta algo, y por eso es que podemos aportarle algo con nuestro deseo, que podemos hacer algo o decir algo interesante, algo que el otro no tiene, podemos aportar algo.
pero eso es ya pasar al decir, realizar el deseo, ¿no? No cualquiera, ¿eh? En general, el neurótico, el perverso, lo que hacen es cortocircuitar y pasar directamente, en lugar de por la pulsión, pasar por la fantasía, estabilizar el deseo a través de fantasías, donde el sujeto allí ya ni siquiera se calla, ni tampoco padece la división, sino que se borra, ¿eh? Pegan a un niño. ¿Y dónde estás vos cuando pegan, cuando fantaseas activamente que pegan a un niño? Y no sé, tal vez estoy, no sé dónde estoy. Yo no pego, tampoco me pegan a mí, pegan a un niño. Eso me excita. Pero ¿y vos dónde estás ahí? Y a lo mejor tal vez estoy mirando. O sea, el sujeto se borra delante de la función del objeto mirada. ¿Eh? Versión neurótica de una fantasía violenta y pedófila encima, ¿eh? Pero reprimida más bien, o que la cuenta con vergüenza, la que la cuenta con pudor, si es un neurótico. Si es un perverso es otra cosa. Bien, entonces, ¿para qué les traía todo esto? Para poder ofrecerles una primera interpretación de qué quiere decir esto, que el sentimiento más agudo de la presencia del analista está ligado a ese momento en que el sujeto no puede sino callarse, es decir, que retrocede incluso ante la sombra de la demanda. ¿Eh? O sea que cuando se confronta verdaderamente ante un significante fundamental, ante un significante, un S1 que importa, esos que importan porque el discurso analítico, en definitiva, lo que va a ser el discurso analítico es, a ver si lo encuentro por acá, discurso analista. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, la vemos. Sí, sí. Bueno, en el discurso del analista, el analista con su silencio, el analista tiene dos posiciones del lado de la izquierda, arriba con su silencio hace de causa del deseo, pone al síntoma a trabajar, que quiere decir torturarse, tripaliare, a padecer realmente, padecer, pero al mismo tiempo producir, eh, lo hace con su silencio y también lo hace con sus intervenciones, con su decir a medias el analista, ¿eh? Porque no solo se queda callado, sino que a veces interviene desde el lugar de la verdad con un decir a medias que puede ser una cita, un enigma, un decir alusivo, algo que no lo dice todo, no es explicativo, no es muy explícito, es alusivo, ¿eh? Y desde esos dos lugares pone a trabajar al analista para producir qué cosa, para que el analizante, perdón, para que el analizante produzca, o sea, se desprenda de esos S1, de esos significantes de la demanda, de esos significantes pulsionales que hasta ahora más bien lo ponían a trabajar de un modo, en el discurso del amo del inconsciente, lo ponían a trabajar de un modo que lo dejaban dividido, que lo dejaban padeciente, que lo dejaban sintomatizado, ¿eh? Liberarse del S1 es de alguna manera liberarse de la división subjetiva. Es permitirle al sujeto asumir otra posición que es la del sujeto, la de no ya sujeto, sino la de ser hablante, que se destituye como sujeto, no se instituye como sujeto, no se divide ya, sino que se puede destituir como sujeto, puede dejar de estar dividido por un momento y alcanzar una posición de integridad, de decir, conforme al deseo indestructible que habita su inconsciente, y de un modo tal que no le resulte tan eh, contradictorio, complicado respecto del otro, o que se anime a decirlo igual, que tenga el coraje, el deseo en griego viene del término epitumía, que quiere decir sobre corazón o sobre el timo, sobre el lugar del cuerpo donde realmente se juega eso que corporalmente se nos juega en los momentos de coraje, de decisión, ¿no? Que tenemos que jugárnosla, que la adrenalina se nos salta por todos lados y logramos hacer o decir algo que era precisamente lo que queríamos hacer o decir, ¿eh? Entonces, ese es el recorrido de un análisis
que lo hemos hasta ahora considerado desde la perspectiva del síntoma y que ahora vamos a pasar a considerarlo desde la perspectiva de la angustia. No sé si quieren en este momento, siendo las, ¿qué hora es? Siendo las 12:20. Sí, nos queda tiempo. Si quieren en este momento hacer alguna pregunta en voz alta o en el chat, como les Sí, yo permita. quiero hacer una pregunta, profesor. A ver, un segundo que voy a dejar entonces de compartir. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Dónde anda? Acá Cisel, mi nombre. Cisel, bien. Sí, profesor. No entendí cuando hablamos de la pulsión. El ¿De la? sujeto de la pulsión. De la pulsión, sí. El sujeto se calla y el deseo es actuado. Ahí no lo entendí. Sí, yo tampoco durante mucho tiempo lo entendí. Eh, ahora, ahora sí, porque encontré un textito de Lacan que está como reseñas de unas conferencias que él dio en Estados Unidos, la segunda vez que viajó a Estados Unidos, en una conferencia que, si no recuerdo mal, dictó en la Universidad de Yale, en Massachusetts, donde él, voy a compartir pantalla otra vez, perdón. A ver, ¿cómo hago? Acá. ¿Ven ahí el discurso del analista? Sí. Bueno, Lacan, curiosamente, traza este discurso, donde está la gente, el lugar del trabajo, el lugar de la producción y el lugar de la verdad, que es el más escondido, el más importante tal vez. Y Lacan pone aquí al lado del objeto A lo que veníamos comentando, que es silencio, pone acá. Y acá abajo, en el lugar donde el analista pone el saber en el lugar de la verdad dicha a medias, pone midir, decir a medias de la verdad, pero al mismo tiempo lo dice en francés midir, que es medir, es un término muy importante, de donde viene medicina, pero no solo medicina, también viene, de ahí tiene algo que ver con la justicia, con el pesar, con el sopesar, con cierta prudencia, ¿no? Con decir a medias, pero de un modo que sea la mitad de la verdad que conviene decir y no la otra, que va a ser calificada por Lacan la mitad de la verdad que no conviene decir porque no conviene decirla toda. A esa otra mitad Lacan le llama lo peor, incluso le dedica un seminario, el seminario 19, a lo peor, ¿no? Que es la mitad de la verdad que no conviene decir, que non decet, que no es decoroso, que no estaría bueno decir, ¿no? Entonces aquí ubica el silencio, aquí el decir a medias, aquí del lado arriba a la derecha, donde el sujeto trabaja, Lacan pone al costadito lo que él dice, o sea, lo que el analizante dice con su asociación en las sesiones, ¿no? Por ejemplo, o lo que él dice por ahí también, lo que le cuenta una amiga, lo que él se atreve a decir por el momento, todavía en su estado de sujeto dividido. Y acá, curiosamente, y yo durante mucho tiempo no lo entendí, lo consulté con colegas, me acuerdo que hasta a Colette Soler le pregunté qué interpretaba, por qué Lacan aquí escribe lo que él no dice. O sea que lo produce pero sin decirlo. Hay algo de este significante que es informulable, ¿no? Que es algo, es una demanda que justamente no se puede terminar de articular.
que más vale lo que uno puede hacer es separarse de ella, desprenderse de ella, ¿no? De ciertas exigencias que no está a nuestro alcance formularlas, que ya no somos el amo antiguo que podía articular el S1 pagando el precio de prácticamente de su vida, entregando su vida a ser el que sabe ordenar, ¿no? Hoy este discurso del amo antiguo está, bueno, no tiene vigencia legal porque no existe el esclavo, ¿eh? No hay esclavitud formalmente, por lo menos, legalmente. Entonces no hay quien pueda formular el S1. El amo moderno no tiene la posición del S1, el capitalista no tiene la posición del S1. No puedo ahora desarrollar eso, pero sí a lo mejor en otra clase lo comentamos. El amo moderno no tiene la posición del S1 y solamente el psicótico, dice Lacan, puede encarnar la posición del S1 en la ciudad del discurso, ¿no? Solamente, por ejemplo, un Hitler, o solamente un Stalin, o solamente alguno de esos locos que pueden encarnar el S1 de una manera absoluta, y no importa si tienen que morir 40 millones como en la Segunda Guerra Mundial, o 30 y pico de millones como mató Stalin, o no sé, dicen que 80 millones en China, en la China de Mao, no sé, tipos que encarnaron el S1 de una manera que, bueno, que no lo haría ni un neurótico ni tampoco un perverso. Eso es informulable en nuestra época. Entonces más vale desprenderse de eso, más vale hacer otra cosa con eso, más vale dejarlo así funcionando en el inconsciente como algo que pulsiona, pero que no tenemos por qué nosotros estar haciéndonos cargo de imponer eso a nadie, ni siquiera cumplir a nosotros mismos. No tenemos por qué tampoco tomarlo como ideales, no tenemos por qué realizar ideales. Sí tenemos que realizar otra cosa que tiene que ver con el deseo, que tiene otra causa y otra estructura. No sé si respondo Sí, entendí mejor, profesor. un poco más. Es algo que no es para entender del todo ahora, pero bueno, por lo menos introducirlo, ¿sí? Por lo menos introducirlo. Porque si no, estamos enseñando algo que no sé qué valor puede tener, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención, alguna objeción? Yo quería preguntar algo que vos nombraste en un momento sobre el modo de padecer en la histeria. Sí. Habías explicado en la neurosis obsesiva brevemente que va a actuar y retrocede, y después en la histeria no me quedó muy claro cómo era. Hay como dos posiciones temporales diferentes. En la, en la neurosis obsesiva es alternante, ¿no? Que sí, que no, la quiero, no la quiero. Se pasa la vida deshojando la margarita del amor o de cualquier otra cosa, o de la violencia, lo mato, no lo mato, la dejo, no la dejo, etc., ¿no? En la histeria suelen ser cosas simultáneas, ¿no? Al mismo tiempo, el ejemplo que da Freud es el de la chica que por un lado con una mano histéricamente se baja la pollera mientras con la otra se la sube, ¿no? Hace las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado seduce, que no es privativo de las mujeres, ¿no? Por un lado seduce y por otro lado no quiere, ¿no? La estructura típica de la insatisfacción, que es algo donde simultáneamente se puede desear comer caviar y no rehusar que el marido satisfaga ese deseo, ¿no? Esto es algo que no solo pasa en las mujeres. Recuerdo un analizante que no es de Argentina, que dice, la verdad es que no soporto a los argentinos, una chica en principio que se relacionaba con varones, pero que no soporta a los argentinos, pues que somos histéricos, que por un lado hacemos una cosa, por otro lado
decimos otra, en fin, que somos mentirosos, que somos un poco, bueno, como decía el Doctor House, ¿no? Que, ¿cómo era que decía? Las mujeres se enamoran los varones se enamoran de lo que ven y por eso las mujeres se maquillan. Mientras que las mujeres se enamoran de lo que escuchan y por eso los varones mienten, ¿no? Esto es algo que dice así en general Doctor House, no sé si han visto esa serie. Yo no la vi, pero leí el otro día que una de sus frases famosas. Y bueno, ella se quejaba de esa mentira de los varones histéricos masculinos, argentinos, ¿no? Y entonces ella más bien que se define como alguien que tiene una posición que no es histérica, ella se define más bien como queer, y entonces prefiere los encuentros sin versos, sin bla bla bla. Entonces encuentra a su partener por Tinder, por ejemplo, y si se produce el encuentro, primero garchamos, dice, y después en todo caso hablamos, y no al revés. O sea, sería alguien que tiene una posición distinta de la histeria y que califica justamente de histéricos a los varones que quieren, no quieren, en fin. Por supuesto que en la medida en que esta chica queer entró en análisis, después se histerizó como se histeriza todo el mundo en análisis y pasó también a esa posición de sujeto dividido, que dice una cosa y hace otra, por lo menos mientras dura el tiempo de un análisis, ¿no? Porque el análisis produce un efecto de histerización en los neuróticos, en los histéricos, en los neuróticos obsesivos, pero también en los perversos y también en los psicóticos, ¿eh? Ya voy a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Alguna otra pregunta por el momento? Profe, Sí. una pregunta. Con Sí. respecto a lo de destitución subjetiva que se pone en juego cuando se lleva a cabo el acto y que está relacionado con el deseo, con poner en juego el deseo en el acto, se me hacía ruido porque yo tenía entendido que la destitución subjetiva era algo más que se llevaba a cabo en análisis, de ceder la posición de sujeto del analista para que el analizante tome la posición de sujeto y por lo tanto destituirse subjetivamente, quedando del lado del objeto A, ¿no? Entonces pensaba si cuando llevan a cabo el acto, el analizante, poniendo en juego el deseo, y está relacionado a la destitución subjetiva, ¿qué queda? ¿Del lado del objeto? ¿Y quién ocupa el lugar del sujeto? ¿O no? Es muy buena la pregunta. Cuando el analizante termina su análisis, en fin, y suponiendo que se ponga a la altura de su deseo de realizarlo, etc., para ello necesitará salir de la posición de división. Destituirse como sujeto quiere decir eso, algo más ligado a Lacan dice, no una falta de ser, sino un ser fuerte y singularmente. La institución subjetiva para Lacan tiene más que ver con eso. Ahora, ocupar la posición de objeto no necesariamente es algo que acompaña cualquier acto, digamos, porque es algo específico de la posición del analista, que para causar el deseo del analizante tiene que encarnar ese objeto de desecho del inconsciente del analizante. Entonces, al principio uno puede decir, en un análisis hay cierta intersubjetividad porque el analista también puede asociar libremente, interpreta alguna cosa sin decirlo todo, pero tira alguna interpretación que no sabe si va a funcionar, no va a funcionar, hace alguna pregunta que es tentativa, etc. El analista al principio no sabe nada del inconsciente del analizante, por más experiencia que tenga. Entonces hay cierta intersubjetividad, ¿no? Que el sujeto analizante asocia, el sujeto analista también toma de su inconsciente
alguna idea respecto de cómo intervenir. Es mejor que lo tome del inconsciente y no de lo que ya sabe de profesor universitario o de su yo fuerte, etcétera, etcétera. Es mejor que intervenga así más libremente. Eso va a producir reacciones asociativas, muchas veces, del lado del analizante, pero otras veces va a producir reacciones transferenciales. Y reacción transferencial quiere decir que el sujeto ya se calla como para darle al analista la idea de que hay momentos en que hay que callarse. De alguna manera la transferencia como silencio analizante es darle un modelo al analista de que hay cosas que ya no se pueden compartir intersubjetivamente y que o hay un sujeto en actividad o está el otro sujeto en actividad, ¿no? La transferencia es eso, es no solo objeta, sino que refuta que la intersubjetividad se pueda sostener durante todo el trabajo analítico, ¿no? Entonces, el analista allí tiene que callarse, pasar esa posición de objeto A en silencio, destituirse como sujeto, ahí sí, para hacerle lugar al sujeto analizante que tiene, como dice Lacan, incluso respecto de la psicosis, de una cuestión preliminar, cuando habla de ese caso de la chancha, la marrana, que escucha una voz que en el pasillo le dice eso, que dice que si él logró en esa entrevista alguna confesión de su participación de sujeto, no solo como padeciendo una alucinación, sino también, o una injuria, sino también diciendo yo vengo de lo del fiambrero, más activamente, más de un modo más incitante, más histerizante, si quieren, ¿no? Seductor, fue porque él se puso en una posición de estricta sumisión, él, el entrevistador, Lacan, se puso en una posición de estricta sumisión a las posiciones subjetivas de la malade, de la enferma, ¿no? De la que no está firme en los lazos sociales, ¿no? Y esa estricta sumisión a las posiciones subjetivas de la enferma es justamente una manera de decir destituirse como sujeto, ¿eh? Dejarle todas las posiciones subjetivas a la entrevistada, ¿eh? A la que le da una posición en cierto sentido ya de analizante. Solo que el funcionamiento de la disposición de enfermos, el dispositivo de la presentación de enfermos no son entrevistas preliminares a un análisis en general, a veces puede llegar a serlo, pero en general no, de manera que no es que esa de luego va a ser su analizante, pero sí a lo mejor tuvo un momento analizante que sirve luego para quienes están a cargo de su cura, de su tratamiento, puedan tomar de allí una cierta enseñanza de que se puede, incluso con un psicótico, destituirse como sujeto y dejarle al psicótico las posiciones subjetivas, para que no quede ahí disociado, no escuchado y se sienta escuchado justamente en el punto en que no solo es injuriado por el significante, sino que también de alguna manera participa en el aparato formal de enunciación, y que no era entonces solamente una alucinación verbal, sino que es una alucinación verbomotriz, donde el sujeto participa en la enunciación de alguna manera. No sé si respondo más o menos, respondo como puedo, ¿eh? Alguien dice, Victoria Vázquez, yo no entendí eso que mencionaba hace unos minutos acerca de que su paciente no se definía como una histeria, sino como queer. No entiendo esa relación. Ser queer tiene que ver con la identidad de género y el no encasillarse en el binarismo del varón-mujer. Eso entiendo yo, quizás me esté equivocando. Bueno, la equivocación viene de que estamos en dos discursos completamente diferentes. Una cosa es el discurso del psicoanálisis, que es un discurso que apunta a la clínica
y a lo que este sujeto que se define de cierta perspectiva como queer, consulta sin embargo un analista, o sea que no tiene una identidad totalmente consolidada que quiere defender a rajatabla y ya está totalmente curada, digamos, ya está totalmente curada de su división subjetiva. No, ella viene como alguien justamente dividida, alguien que viene a llorar, que viene a revisar su historia, que viene a histerizarse, que viene a, no a dejar su posición de queer necesariamente, pero sí a hacer una experiencia de histerización y de análisis que le permita sostenerse en la existencia de otra manera. Y es alguien que era queer, pero además una homeless, prácticamente, sin trabajo, sin amigos, sin vocación definida, y que después de un tiempo, un par de años de análisis, sale del análisis decidida en cuanto a qué quiere estudiar, con trabajo, con una posición mejor en relación a lo social, con amigos, ¿no? De manera que no discuto para nada su condición de queer, pero eso es una identidad que se define desde otro discurso que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. ¿eh? En psicoanálisis no diagnosticamos queer, yo digo, ella se llamaba queer. ¿eh? Queer quiere decir raro, queer quiere decir literalmente, ¿no? Queer quiere decir alguien que no quiere ser encasillado de ninguna manera, pero sin embargo, decirse queer es de alguna manera encasillarse como raro, como alguien que no es como los demás. Y está lleno de queers en el mundo. Y nosotros admitimos que alguien pueda venir desde una posición de decir, yo soy singular, no me parezco a nadie, no soy como los demás. Y tiene razón, los psicóticos se presentan así en general, y mucha gente que no es psicótica también. Desde la perspectiva analítica, cuando hablo de neurosis y progresión psicótica, disculpen, estoy hablando desde el psicoanálisis, no desde categorizaciones psiquiátricas. Estoy hablando del propio autodiagnóstico que se hace cada uno de los que vienen a consultar a un analista. Que no los patologizamos de afuera, sino que tomamos de qué padece cada uno de ellos desde su propia perspectiva y no desde afuera. Entonces, los recibimos como alguien que viene de una posición que se dice singular, pero hay un problema con la singularidad, un problema lógico, y es que todos somos singulares. ¿Quién no es singular? ¿Quién no tiene su relación con las coordenadas inconscientes totalmente singulares, de un modo que ningún analista puede saber cuáles son las coordenadas particulares típicas que uno va a tener? ¿no? De todas maneras, un análisis implica pasar por cierta experiencia de darle un formato a los síntomas que pasa de lo singular, que es absolutamente no particular, que pasa por la particularidad, porque los síntomas, las posibilidades de sintomatización no son tantas, ¿no? Y no son tantas por lo que explica Freud ya en 1896. No son tantas porque respecto de la demanda, ¿qué posiciones podemos tener? Podemos tener la posición de decir que la culpa es del otro, que somos totalmente inocentes, y entonces tenemos una posición paranoica. Podemos tener una posición de decir que toda la culpa es nuestra, de toda la culpa es mía, que yo asumo todos los pecados del mundo, y entonces no le doy lugar a los pecados del otro, ni a los deseos del otro, y soy un melancólico. Después hay otra posición que puede tener que ver con decir que soy inocente, pero en realidad no soy tan inocente, que participo de cierta manera de las condiciones de producción de mi síntoma, y entonces eso se llama histeria, o me siento culpable, pero en realidad culpable de algo que no tiene nada que ver con la causa por la que me siento culpable, y entonces se han desplazado las culpas hacia banalidades que no tienen nada que ver con la causa de la culpa, y eso es neurosis obsesiva. O puedo curar mi división subjetiva dividiendo al otro, y eso es una forma típica de la perversión, ¿no? De una manera que vamos a trabajar la próxima vez. Disculpen un segundo, que estoy escuchando mucho ruido acá.
Entonces no hay tantas posibilidades de sintomatizar en relación a la forma de la demanda, y ya están perfectamente ubicadas por Freud esas particularidades desde el comienzo de la clínica psicoanalítica. Y eso no se puede revisar todo lo que quieran, pero de todas maneras hay algo muy fuerte en ese discurso inaugural de Freud que es como lo que tiene que ver no con el género, que es una cosa que tiene más que ver con el mercado, con la filosofía que se adapta al capitalismo, con el discurso de género, con las redes sociales que no son lazos sociales. No, cuando se trata de clínica psicoanalítica hay ciertas formas, ciertos cuerpos que son discernidos por el psicoanálisis, por la clínica analítica, que son estructurales y que siguen presentándose de la misma manera antes y después de la pandemia, antes y después de la modernización que estamos ahora sufriendo, por la cual todo pasa a ser online, incluso el análisis, las clases, etc. Sigue funcionando en cierto sentido todo de manera que un médico, un psicólogo, si es analista, no necesita revisar, no necesita hacer desnudar al paciente para saber que se trata de una paranoia, de una melancolía, de una histeria no artificialmente producida en el análisis, sino que ya se presenta como histeria, neurosis obsesiva, perversión, psicosis, de cualquiera de las formas de psicosis, etc. Entonces, tampoco necesitamos que el analizante se desvista para saber que se trata de un hombre o de una mujer, y que no hay nada en el medio, que no hay terceras posibilidades, que esas terceras posibilidades que ustedes escuchan en otros discursos y que está muy bien, la gente tiene derecho a inscribirse socialmente en el registro civil legalmente, casarse, todo lo que quieran, desde otras disciplinas, desde otros discursos, pero en psicoanálisis existe el cuerpo de hombre y existe el cuerpo de mujer, y no hay absolutamente nada en el medio. Ya lo voy a trabajar la próxima vez desde bibliografía que tenga que ver con esto, incluso charlando con Butler, con Braidotti, con Kopek y con distintos autores que... a ver, acá hay unas cuantas... Acá vale el amor hétero, dice Daniel Alejandro Perrota a todos. No entiendo la... ¿Está Alejandro por ahí? El amor hétero vale siempre, ¿eh? El amor homo también. Está Daniel Alejandro Perrota. Pero bueno, en psicoanálisis lo hétero es distinto de en otras disciplinas, ¿no? Lacan dice, yo llamo heterosexual a lo que ama, gusta de las mujeres, cualquiera sea su propio sexo. De manera que es distinto, la topología es diferente, no vamos a entrar ahora en eso, sí, a lo mejor la próxima vez. Profe, la presencia de analista en tanto condición de posibilidad para la apertura del inconsciente, que entendemos que es algo que ocurre de manera fugaz, como una pulsación temporal, ¿estaría más relacionada con el analista en tanto intérprete? Sí, y en cambio la presencia de analista articulada a la posición de semblante de objeto estaría más vinculada al cierre del inconsciente y a la detención de la cadena del significante. Exactamente es lo que explica Lacan en el seminario 11, el seminario sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, totalmente de acuerdo con Martín Iván Colmeiro. Daniel Alejandro Perrota a todos. Recuerdo las leyes de rebelión en la granja, cuando acá hablan de todos somos queer raros, dice algo así como, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. El psicoanálisis analiza bastante las disidencias. No, para nada. El psicoanálisis no banaliza las disidencias, el psicoanálisis se ocupa de las disidencias de la perspectiva en que puede. Nosotros ayudamos a quienes quieren definirse por una disidencia a decidirse y puedo, por ejemplo, recordar
que el psicoanálisis es algo que desde el comienzo fue muy revolucionario, ahora se lo olvida, porque se toma a Freud pidiéndole exigencias del siglo XXI, cuando Freud, bueno, empezó en el siglo XIX en el Imperio Austrohúngaro, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres todavía ni siquiera tenían derecho al voto, recién las mujeres tienen derecho a votar en el estado de Victoria, en Melbourne, en 1898, después de que Freud empieza el psicoanálisis. Y en Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, las que tenían 30 años y tenían propiedades, eran propietarias. Las otras no podían votar. Y todo lo que viene después es algo que el psicoanálisis de ninguna manera desconoce, sino que solamente tiene que contextuar en lo que pasa en el consultorio o en lo que pasa en el consultorio, que tiene bastante de real y bastante de virtual, y en lo que pasa también en la presencia online del analista actualmente, que es una presencia muy fuerte en muchos casos y que de ninguna manera le quita valor revolucionario al síntoma. Y justamente en su texto, El acto psicoanalítico, que están los otros escritos, Lacan dice, no hay diferencia, una vez el proceso comenzado, entre el sujeto que se consagra a la subversión que fuere de cualquier discurso, hasta introducir lo incurable, eso de lo que no quiere curarse, y que puede tener que ver justamente con una posición respecto de la sexualidad o respecto del discurso de género. Entonces, no hay diferencia una vez el proceso comenzado entre el sujeto que se consagra a la subversión hasta producir lo incurable, donde el acto encuentra su fin propio, en ese incurable, en ese incurable que entonces nos lleva de lo singular a lo particular para volver a lo singular, no para generalizar, no para producir normalidad. No hay nada más aburrido que lo normal, no hay nada más estúpido que lo normal, no hay nada menos interesante que lo normal. A Lacan le indignaba el hecho de que hubiera gente que quisiera ser normal, atenerse a la norma. ¿Quién quiere eso? Los psicoanalistas piensan que queremos eso. Entonces, no hay diferencia una vez el proceso comprometido entre el sujeto que se consagra a la subversión hasta producir lo incurable, donde el acto encuentra su fin propio en lo incurable. Y eso, no hay diferencia entre eso y lo que del síntoma toma efecto revolucionario, aunque sea por no marchar marcando el paso de la batuta que sea, de la batuta marxista, de la batuta del discurso de género, de la batuta del discurso kirchnerista, de la batuta del discurso psicoanalítica, de la batuta que quieran, de la batuta que a ustedes les guste. Ustedes pueden sostener su posición justamente revisando, si quieren, con un analista las incertezas que tienen para finalmente asegurarse en una identidad que la van a elegir ustedes, y que la van a poder elegir en condiciones ya a lo mejor de destitución subjetiva y no de vacilación y no de XXI. ¿Vieron la película XXI? Me imagino. Tampoco es que el analista de entrada, de movida, lo voy a tratar la próxima vez, de movida le va a decir a alguien que viene con dudas, como me llega esta semana un analizante que no sabe si quiere ser varón, mujer, etc. No le voy a decir, bueno, mira, vamos a consultar con un cirujano o con un especialista en hormonas. Primero la voy a escuchar, después veremos para dónde ella quiere ir. Lacan sostiene que la regla fundamental, continúa ahora con algo que escribí acá, debe llevarse hasta sus últimas consecuencias, y que el analista es libre de interpretar lo que se le ocurra, pero sin embargo, algunos límites están marcados por la prudencia, que literalmente es una providencia no divina, es una providencia laica. Por ejemplo, el analista no ha de forzar al analizante a la confesión obscena de sus fantasías,
no ha de interpretar lo imaginario ni las bajezas del Padre real, ya que no es por las impudicias que el Padre puede ser un referente interesante para el analizante. Todavía el Padre, que se lo confunde con el déspota, ¿no? Se confunda el Padre con el patriarcado, que es una barbaridad de los discursos que escuchamos en este momento, donde los pobres tipos que trabajan, que en fin, que hacen lo que pueden, que son a veces papis, que cocinan, que todo eso, son confundidos con el discurso del patriarcado, que ya, bueno, no sé, existen los casos de psicosis por ahí, ¿no? El patriarca que impone una ley absurda y que el hijo no quiere saber nada con eso, o no abre siquiera juicio respecto de eso, ¿no? Entonces, en esos puntos donde a lo mejor el analista se atiene un poquitito, se retiene un poco en su intervención, lo vamos a trabajar un poco más la próxima vez. El buen entendedor prefiere la alusión interpretativa a la explicitación vergonzante que se divulga en los medios audiovisuales actualmente o en las redes. El deseo del analista busca más bien dignificar y no tinelizar, no degradar, no humillar, no burlarse del analizante, no banalizar justamente su discurso, sea de género o el discurso que sea. No entiendo cuando hablan sobre la institución subjetiva desde el analista y desde el analizante. Bueno, es lo que acabo de tratar de explicar, lo seguiré desarrollando luego. Es muy interesante el debate, gracias por responder. El texto de Kopje no está subido en el campus. Bueno, voy a ocuparme de que se lo suba. Y paso un momento, ¿tenemos unos minutitos? No tenemos minutitos. Entonces lo dejamos para la próxima vez. Del trauma a la certeza de la angustia, ¿sí? Por favor lean, aunque sea, lean esa pequeña adenda sobre la angustia que Freud añade a Inhibición, Síntoma y Angustia, la adenda B, creo, se llama Adenda sobre la angustia, donde explica cómo la angustia no es algo a interpretar solamente como ataque de pánico. Es lo mismo, el ataque de pánico y la angustia, la descripción que hace Freud en 1894 y la descripción que hace el DSM-5 actualmente, que es el de ataque de pánico, es exactamente lo mismo, la misma sintomatología. Pero son distintas posiciones, y eso ya lo habrán visto un poco con el profesor Mazzuca. Vamos a volver sobre eso para justamente poder trabajar sobre la angustia como algo próximo a la certeza, próximo al acto, próximo a la destitución subjetiva, y cómo el análisis, bueno, le sirve a aquellos que no saben usar la angustia, que no se animan a usarla, que salen corriendo, que la interpretan como ataque de pánico, etc. Entonces la próxima vez vamos a tomar eso, que nos va a llevar una media hora, y luego vamos a pasar a la distinción entre fantasía y decir en neurosis, y a la distinción entre fantasía y decir, ¿no? Que son dos cosas muy distintas. Una cosa es la actividad de la fantasía, que puede ser algo muy inhibido, muy reprimido en la neurosis, que permanece en la sombra, que prolifera en la sombra. El texto fundamental para eso es La represión de Freud, que es un texto de 1915, por ahí. Y por otro lado, algo muy distinto es lo que pasa con la fantasía y el decir en la perversión, que es una categoría que tiene una actualidad extraordinaria en la clínica psicoanalítica, que los psicoanalistas no se animan a hablar de perversión, yo sí. Si quieren le llamamos de otra manera, le podemos llamar anáclisis, fetichismo, como quieran, porque no vamos a hablar del perverso como hombre malo, que le gusta hacerle mal a la gente, esas definiciones, sino que vamos a hablar de la perversión en que Sachs, en Génesis de las perversiones, habla con mucha solvencia, por ser un texto de 1921, o sea, 2 o 3 años después de Pegan a un niño,
y también les recomiendo la lectura de un capitulito donde yo hablo del analizante perverso, ¿no? Que es algo que para mí es muy común. Yo tengo un cierto porcentaje de analizantes que diagnostico y que no tenemos ninguna divergencia con ellos respecto de que no son neuróticos, que hay algo distinto en ellos y que los hace a lo mejor más interesante que ser neuróticos, que ser, bueno, en fin, lo más común, lo más normal, lo más propio del rebaño, lo más propio de, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? De Rebelión en la Granja, ¿cómo se llama el autor de 1984? De Orwell, ¿no? Es la referencia. Así que bueno, la próxima vez retomamos con estos textos, ¿eh? Y este programa, ¿sí? Si hay alguna pregunta más, yo tengo tiempo, pueden hacerla. Eh, Yo me quedé pensando que recién oh, dijiste que no tenían ninguna, ni muchas contraopiniones entre vos y tu paciente que diagnosticaron perverso, sí, exacto. o habían llegado como a ese acuerdo. ¿Cómo, no sé si pudieras contar un poco más, o sea, que hablaron literalmente de que vos pensás que él es perverso? ¿Cómo se da esa situación? Es que no es necesario hablar de perversión. Yo no diagnostico a la gente diciendo, mira, vos sos un histérico, vos sos un obsesivo. Ellos mismos lo dicen en algún momento. Pero, por ejemplo, es muy distinto el caso de alguien que para contar una fantasía eh, lo hace después de un tiempo con pudor y el analista a lo mejor para que avance un poquito lo tiene que animar, animate a contar eso. A lo mejor no su fantasía, sino una situación traumática que vivió a los 4 años, a los 6 años y que está bueno que alguna vez lo cuenten. No tanto las fantasías actuales pajeras que le llevan la mitad de su tiempo y que lo agotan en pensar cosas en lugar de trabajar, en lugar de sublimar, en lugar de ¿eh? No me refiero entonces a las fantasías que calificaría de pajeras, sino realmente a aquellas cosas que tienen que ver con lo traumático, con lo que ha condicionado su no poder decir, ¿no? Eso le lleva mucho esfuerzo, mucho dolor, cuesta decirlo, y es muy distinto a lo que pasa en la neurosis de lo que pasa en la perversión. Eso lo cuentan mirando para abajo, mirando para otro lado, preferentemente en el diván, mirando para otro lado justamente, de lo que pasa en el caso de alguien que puede contar el relato de sus fantasías mirándote a los ojos con total impudicia, y hay algo ahí que Lacan describe en Can con Sade que dice, el pudor es un afecto, o algo así, que es amboceptivo respecto de las coyunturas del ser. O sea que basta con el pudor de uno de los partener para suscitar un poquito de impudicia del lado del otro. Un poquito o mucha, depende del caso. Y viceversa. Basta con que alguien sea impúdico para producir un efecto de incomodidad, de división, de no tener ganas de escuchar eso a lo mejor, o de excitarse con eso. Eh, que para el caso de un analista, bueno, en fin, es algo que va en contra de su deseo de analista en todo caso. De manera que cuando aparece alguien con una posición que se puede calificar de perversa, lo hace así como con total desparpajo, no es algo que haya mucho para discutir. Tampoco para decir, mirá, escuchame, esto que me estás contando no me va. Simplemente cuál es el movimiento que hace un Lacan, que contó alguna vez Diana Rabinovich, que contó, no por ejemplo, hay un caso muy mal orientado en relación a la cura, hay un texto muy mal orientado en relación a la cura de la perversión, el tratamiento de la perversión, que es la impostura perversa, que es desastrosa la manera en que orienta los tratamientos, ¿no? Porque se engancha justamente con el relato perverso, con el relato de la fantasía.
y prácticamente termina reproduciendo en el escenario, en el consultorio, un escenario de pasaje al acto, ¿no? La maniobra fundamental con el relato perverso es, la verdad, qué sé yo, no es lo que tenemos acá para trabajar. Pasemos al síntoma, pasemos a lo que te divide, no a lo que te encanta, no a lo que no te divide, ¿eh? Y esa maniobra es relativamente sencilla de hacer para quien tiene ya cierta facilidad para destituirse como sujeto. De manera que de eso vamos a hablar con cierto detalle la próxima vez, ¿eh? Tinelizar me encantó, sí, bueno, tinelizar, yo le hablo tinelizar, me refiero a esa posición de alguien que tiene una posición, no sé, el diagnóstico no es mi analizante, sí alguien de la familia por ahí, pero bueno, en todo caso tiene una posición parecida a la del circo romano, de humillar, de destruir, de llevar a la peor bajeza a la gente, que verdaderamente es algo de ese tipo de cosas que hoy en día reemplazan al pan y circo para el pueblo de los romanos, ¿no? Que verdaderamente me parece vergonzante, que no me gusta ver eso, me resulta algo que me produce mucho rechazo, ¿eh? Bueno, seguimos la próxima vez, seguimos el jueves próximo a las 11:30 con las referencias que les pasé, y además voy a armar una pequeña guía de lectura que voy a subir el fin de semana. ¿Ok? Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profesor. Chao, gracias. profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, gracias.